Panorama 15. La voz de las regiones. Al inicio del programa le comentaba sobre otro de esta colección de vacíos legales que tenemos en Chile y que dice relación con la protección de un patrimonio, en este caso geológico. Parece que no necesitáramos cuidar, usted dirá, las piedras o lo que uno se anda encontrando o la tierra solamente, sino más bien el patrimonio cultural o tratar de conservar ciertas tradiciones, pero en este patrimonio particular existen un montón de respuestas que todavía no tenemos los humanos. Para hablar sobre esto en particular, estamos hoy día con Millarca Valenzuela. Ella es geóloga y doctora en Ciencias, Convención y Geología. Muchas gracias, Millarca, por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Tú además tienes varios atributos, no solo eres geóloga, sino que eres antofagastina, sí, que eso es algo que puede explicar mucho lo que ha sido tu carrera posteriormente, pero además has sido impulsora de un proyecto de ley que busca proteger este patrimonio. ¿Por qué tú le contestarías en un asado común y corriente a una persona normal que va caminando de dos piernas? ¿Por qué hay que cuidar esto? Bueno, el patrimonio geológico, estamos inmersos en un contexto geológico que en Chile por lo menos es muy importante porque de alguna forma define lo que tenemos que vivir a diario con respecto a tener una cordillera, a tener una subducción de placas en el fondo oceánico. Eso está generando paisajes, está generando también riesgos geológicos, un montón de cosas que son parte de nuestra identidad como chilenos. O sea, uno cruza Argentina y es completamente otro contexto. Entonces, de esa forma, de hecho, la UNESCO empieza a decir que el patrimonio geológico es la base donde se sustenta de alguna forma la civilización y donde se va creando cultura. Entonces, hace un tiempo esto ya está siendo normado. Hay muchos países que tienen geoparques, que están protegidos, estos lugares especiales que hay que preservar, que pueden ser ya por su información científica, algo que explica un evento, un proceso único en la historia de la Tierra, o algo que tiene una belleza especial, como por ejemplo las Torres del Paine, como el Valle de la Luna, por un montón de cosas que cuando la gente va ahí hay una conexión importante con ese basamento rocoso que es un poco más que una roca. ¿Qué nos perdemos? Uno puede entender el valor de cuidar las Torres del Paine, pero ¿qué nos perdemos cuando protegemos cosas como, por ejemplo, los meteoritos o un cráter? ¿Qué es lo que de verdad estamos perdiendo en ese proceso? Los meteoritos, por ejemplo, son las rocas más antiguas de las cuales podemos encontrar acá en la superficie de la Tierra. Eso significa que son como las abuelitas de todas las rocas de acá, de la Tierra y de otros planetas, también de Venus, de Mercurio, etc. Fueron formadas en el inicio del sistema solar, en la nebulosa solar, y eso significa que portan información que es clave para entender cómo se formaron los planetas, cómo llegó el agua a la Tierra, cómo llegaron las moléculas orgánicas también a la Tierra y quizás a otros planetas. Entonces tienen un mundo de información, son las claves para entender muchas cosas que los científicos aún nos preguntamos y caen aquí a la Tierra de forma aleatoria. Pero nosotros, Chile, es muy afortunado porque tenemos el desierto de Atacama y por lo tanto, a pesar de que cae igual que todo el mundo, se conservan por más tiempo en este desierto que es el más antiguo y el más árido del mundo. Eso te iba a preguntar. No es que nos caigan más meteoritos, porque tenemos N desastres naturales y además los meteoritos vengan como raro. No caen más, pero se cuidan mejor porque hay una superficie donde se han conservado. Exacto, porque esa condición del desierto de Atacama es única a nivel planetario. Entonces, estamos en un lugar que es único para hacer ese tipo de estudios y de alguna forma contribuir desde nuestro país con información acerca de cosas tan importantes como es entender el origen de la vida, que es una de las preguntas más interesantes que actualmente enfrentan los científicos actuales y que yo creo que nunca habíamos tenido tantas bases científicas y tecnológicas para lograr contestar esa pregunta. Esa pregunta parece una pregunta como hippie poética, pero en rigor hoy día estamos en una coyuntura bien concreta, que es que tenemos riesgo de extinguirnos además. Entonces es como que contestar el origen de la vida podría dar nuevas pistas para otros pasos para la humanidad.
o sea, la ciencia que se genera para esas preguntas que a lo mejor son básicas, que no le definen la vida a alguien, sí son interesantes, que en el proceso nos entregan información de cómo entonces la vida evoluciona, por ejemplo, cómo a lo mejor con un cambio climático extremo como el que podríamos llegar a tener en unos años, podemos ver entonces un análogo que es Venus, por ejemplo. Entonces, todos esos estudios que son básicos y que a lo mejor no tienen sentido para la mente del ciudadano común, sí son muy importantes porque van generando el conocimiento que nos permite también hacer un mejor manejo de nuestro propio planeta, de nuestros propios ecosistemas. Hoy día uno puede ir a una feria artesanal y encontrar un meteorito en un collar. ¿Qué es lo que va a pasar si es que este proyecto de ley prospera? Claro, a diferencia de los fósiles, que tienen una legislación que es completamente... lo protege completamente el Estado. Esta ley lo que busca es normar el uso, la exploración y la explotación de los meteoritos, porque mucho de lo que cae, casi el 90% de lo que cae, es el mismo tipo. Son los condritos ordinarios, un tipo de meteorito muy primitivo, pero que es mayoritario y que en general aporta algunas cosas extras a lo que ya conocemos, pero no es tan específico como, por ejemplo, a otros tipos de meteoritos que son muy escasos y que tienen, por ejemplo, esta información sobre las moléculas orgánicas primitivas. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es que parte del material sea conservado para la ciencia y que la persona que lo encuentre se quede con el resto del material. Idealmente en las mejores condiciones, pero la idea es incentivar que la gente quiera saber más de los meteoritos, la gente que actualmente trabaja con meteoritos con otros fines, como museos privados y todo lo demás, que lo continúe haciendo, pero desde estar vinculados a una actividad que es científica, que hace que sus colecciones también aumenten su valor en términos científicos. Tú eres, al 2009 eras la única persona que se dedicaba al tema de los meteoritos, de acuerdo a la información que tenemos. ¿Ha cambiado ese escenario de 2009 a la fecha? ¿Ha aumentado o no el interés de los mismos chilenos en trabajar en esta área? Sí, mucho. Después de un congreso, el 2015, un congreso geológico, en que yo hablé un poco de la situación actual y les dije, prepárense, porque de alguna forma meteoritos tenemos de aquí a muchos años más. Entonces, lo que necesitamos es aumentar la masa crítica de gente que los estudia. Entonces, desde ahí empecé a tomar estudiantes que actualmente están haciendo las memorias de título, estudiando y aprendiendo a clasificar meteoritos. Y lo que viene ahora, gracias a esta ley, porque antes de no tener normado esto era muy complejo venir y decirle a la gente vaya y busque meteorito, porque al final lo que sabíamos que iba a pasar es que mucho de ese material no iba a volver y no íbamos a saber dónde estaba. Entonces prefiero que esté el meteorito en el desierto a que esté en algún lugar donde no lo podemos seguir. Así que con esta ley lo que podemos hacer es generar un repositorio para los meteoritos que sea el repositorio oficial. Con eso además hacer curatoría de ese tipo de material, que significa no solo guardarlo y exhibirlo, sino que hacer ciencia con él y generar entonces capital humano para que no solamente de este repositorio, sino que se empiecen a crear otros repositorios en otras universidades, en otras unidades académicas. Esta ley no solo protege los meteoritos, sino que también protege los cráteres. ¿Cuál es la relevancia de proteger un cráter? Bueno, los cráteres son los cráteres impactos provocados por meteoritos. Claro, hay mucho de eso. También hay muchos cráteres por la forma, cosas redondas que se pueden ver en Google Earth, por ejemplo. Mucha gente pregunta por ello, pero pueden ser de diferente origen. Y en Chile tenemos un cráter que se descubrió en 1960 más o menos, gracias a fotografías aéreas, y es un cráter de 460 metros de diámetro, más o menos 30 metros de profundidad, es como un estadio más o menos, y entonces la evidencia, el registro del encuentro cercano del peor tipo que la superficie de la Tierra puede tener con un asteroide. Este asteroide tiene que haber tenido más o menos entre 17 y 20 metros de diámetro cuando entró antes preatmosférico, que es un poco el tamaño del meteoro que pasó en Rusia el 2013, que fue el que estalló en el aire y generó muchas caídas de techo, de ventanas y gente herida. Entonces, la idea es
entender que así como tenemos volcanismo, terremotos y lo demás, existe un riesgo asociado a la caída del material extraterrestre, asteroides, pero que tiene una ciclicidad que es muy larga. Entonces, a lo mejor en tu vida no lo vas a ver, pero sí en unas 3 generaciones más. Entonces, ese proceso es el principal proceso geológico que ocurre en el sistema solar, que nosotros como humanos no lo podemos ver justamente porque no está a nuestra escala humana. Pero habla entonces de lo que generan las superficies de los planetas rocosos. Y eso es lo importante de preservar, porque es la manera que podemos entender estas interacciones que son las que generan vida al inicio de la Tierra, las que traen los materiales y todo lo demás, pero también son las que extinguen la vida, que es el caso, por ejemplo, es el final, el ciclo de vida y muerte, que al final siempre genera algo más. Porque, por ejemplo, el gran asteroide que cayó en la península de Yucatán hace 65 millones de años atrás generó entonces la muerte súbita del 75% de toda la biomasa de la Tierra. Pero si no hubiera pasado eso, los mamíferos nunca hubieran tenido un nicho como para evolucionar y nosotros como humanos, como humanidad, no hubiéramos podido estar. Entonces, estos eventos que son catastróficos, a la larga resetean el sistema y generan entonces nuevas oportunidades para la vida. Millarca, tú además tienes un asteroide. ¿Por qué te dieron un asteroide? Todos queremos uno. Tienes un asteroide 11.819, tiene tu nombre. ¿Por qué? Sí. Bueno, fuimos a un congreso que se llama Asteroid, Comets and Meteors en Uruguay. Y fuimos, nosotras geólogas, yo y mis estudiantes, todas mujeres. Excelente. Y hicimos un gran esfuerzo, de hecho estuvimos hasta vendiendo jarritos y cosas porque a las personas de pregrados no les dan beca. O sea, con un gran esfuerzo llegamos a esta conferencia. Los uruguayos, que era una conferencia internacional, estaban tan emocionados de que viniera alguien de Chile, porque Chile se ha posicionado en otras temáticas que no consideran el sistema solar, justamente porque tenemos los mayores telescopios del mundo. Claro. Entonces estamos tratando de entender cosas que están mucho más lejos, no en el patio trasero que sería el sistema solar. Y casi todos nuestros vecinos estudian sistema solar. Entonces para ellos fue, yo creo que una muestra de colaboración interesante, buena desde el campo de la geología con la astronomía. Y eso yo creo que valoraron en términos de que saben que yo llevo más de 10 años sola tratando de levantar esta área. Fue de alguna forma una muestra de apoyo a lo que vengo haciendo y a esto de ser puente entre muchas cosas que están en este momento desconectadas. Como los meteoritos, tú me enseñabas antes de esta entrevista, son el puente entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Entonces lo que estamos aquí haciendo es justamente tratando de amarrar lo que sabemos de la Tierra con lo que sabemos del sistema solar, que es esto, muchas respuestas pueden venir de este tipo de material. Millarca, te quiero agradecer por estar en Panorama 15 y por hacer el trabajo que has hecho hasta ahora en este país. Muchas gracias. Nosotros tratamos de poner y abrir los ojos en torno a temas que pueden parecer poco necesarios, pero en el mediano plazo podría desde Chile entregarse tanto conocimiento al mundo, ¿verdad? Estamos en potencial de exportar conocimiento que viene desde la Antártica, estamos en potencial de exportar conocimiento que viene desde el norte, desde nuestros cielos y también desde nuestros cráteres y desde nuestros meteoritos. Y la verdad es que no tenemos idea que tenemos todo ese potencial. Entonces, mujeres en ciencia trabajando y perseverando en conservar lo que hay que conservar es una de las cosas que quisiéramos promover a través de este programa. Nos vemos otra vez en Panorama 15. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.